Seguimos fortaleciendo nuestro compromiso con la formación académica de calidad, la investigación y la proyección social, para continuar aportando con rigor científico a la comprensión de la realidad y el bien común. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. ¿Ya nos sigues en Twitter? No te quedes atrás y búscanos como @YSUCA91 en números y 7 en letras, YSUCA917. Búscanos y forma parte de nuestros seguidores. Entérate de las últimas noticias y de todo el acontecer nacional e internacional. YSUCA en Twitter. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto. Este día vamos a hablar sobre la destrucción ambiental en Santo Tomás y otros municipios de San Salvador. Tenemos como invitada en la cabina YSUCA a Emma García. Ella es del CESTA. Le damos la bienvenida, Emma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes esta preocupación. También están con nosotros Senia Noyola y Patricia Zuleta. Ellas son habitantes de algunas zonas de San Salvador, quienes nos van a contar también su experiencia y nos van a ahondar en lo que está sucediendo en estos municipios. Bienvenida, Senia, y bienvenida, Patricia. Gracias. Bueno, a usted también muchísimas gracias. Desde ya le invitamos a que esté pendiente. Recuerde que en cada entrevista usted puede participar. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live esta entrevista y también a través de nuestro sitio web. Por ahí nos puede sintonizar. Bueno, quisiera que nos contextualizara, Emma, para comenzar, ¿cuál es la situación que están enfrentando habitantes, no solamente de Santo Tomás, sino también de otros municipios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se habla de amenazas y hay mucho temor? Entiendo que es por proyectos, ¿verdad?, urbanísticos. Coméntenos. Fíjese que estamos hablando de una zona, la zona sur. La zona sur está rodeada de cordilleras. Ahí vemos que está la cordillera El Bálsamo y está la cordillera del Cerro de San Jacinto. Esto significa de que estamos en la parte de la cuenca. Y allí los habitantes estamos pues... es una franja, está el municipio de San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y también está bordeando el lago de Ilopango. En esta zona, pues, recientemente han estado desarrollándose ya proyectos de inversión que tiene que ver con la parte de urbanización. La creciente urbanización, que es lo que nos está preocupando a nosotros. ¿Por qué? Porque proyectos donde se está invirtiendo para hacer crecer la frontera de la urbanización está afectando ya el ecosistema natural, donde ahí estamos hablando también de una zona de recarga acuífera. Y a pesar de todo esto, estos proyectos parece ser que están avanzando. Es por eso que nosotros hemos estado acá, pues queremos dar a conocer esta situación y porque es bastante preocupante. Sí, bueno, vamos ahondando en el tema. Quisiera conversar también con quienes habitan en esa zona. Patricia,
¿Cuál es la dificultad que ustedes están enfrentando como habitantes? Ya Emma nos manifestaba, ¿verdad? Hay proyectos urbanísticos en esa zona. ¿De cuántos proyectos estamos hablando y desde cuándo viene esta situación? Bueno, viene más o menos de hace un año que se empezó a terracear la zona, pero pararon porque el río Cuapa les inundaba la zona. Y en los inviernos ellos se dieron cuenta de que son una zona frágil con tendencia de derrumbes porque es el final de Loma Larga, que es la cordillera del Bálsamo. Entonces cuando llueve se vienen rocas inmensas que cruzan la calle Vieja, Zacate, y van a caer a esos terrenos. Incluso en el terremoto, digamos, del 86, se vino todas las casas de la orilla de la calle y fueron a caer a ese terreno donde están construyendo. Entonces es una zona inestable y solo se han puesto a terracear, y el río Cuapa es la vega del río Cuapa. Entonces cuando un terreno es vega de un río, se inunda de forma natural. Y ese río es el abastecimiento de todas las comunidades que van hacia abajo y que van a parar al lago de Ilopango. Entonces estas constructoras están embovedando el río y ahí planean echar las aguas grises y las aguas negras. Esto va a traer una gran contaminación y ese río está vivo. Nosotros pasamos constantemente por ese río y nosotros vemos los peces que están en el agua y que en las esquinas hay camarones. Y solo hay camarones cuando el río es 100% puro. Este río pues está en riesgo de contaminación. Sí, está en riesgo de contaminación. Y no queremos que el río Cuapa venga a ser como el río Aguachía en San Marcos, que cuando construyeron Santorini, bovedaron toda la vega del río Aguachía y ahí encima construyeron Santorini. Entonces, cada vez que el río crece, la autopista se cierra. ¿No se ha fijado que la autopista sur se cierra a la altura del desvío de la Terminal Sur? Porque el río se sale ahí, porque su salida natural era Santorini. Y como él no tiene para dónde salir, entonces se aboca a la autopista. Entonces, eso mismo le va a pasar a esa gente cuando sea el invierno y el río Cuapa no haya para dónde salir. Esa colonia va a ser un desastre. ¿De cuántas comunidades estamos hablando que pueden salir afectadas de toda esa zona? Mira, hay más de 30 cantones para abajo en el río Cuapa y estamos hablando también de toda la comunidad del lago de Ilopango de Joya Grande. Bueno, todas esas personas se van a ver afectadas. Estos proyectos, Patricia, ¿ustedes saben si cuentan con permisos del Ministerio de Medio Ambiente? Porque me dice que ya están en la etapa de terracería, ¿verdad? ¿Saben ustedes si hay permisos medioambientales para poder construir ahí? Es de que ellos presentan, digamos, estudios, como se dice, a su manera, de impacto ambiental, que dicen de que allí no hay río, o comentan de que el río que está contaminado. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, él no va ni se apersona para verificar que lo que la constructora está diciendo es cierto. Simplemente los aprueban y hacen la consulta ciudadana cuando ya está la construcción, cuando ya la están empezando, que ya la están haciendo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una consulta ciudadana cuando la alcaldía ya ha dado permiso de que empiecen? Sí, hay permiso de la alcaldía. Sí, ya lo tienen. Y porque ellos han hecho como, digamos, la constructora ha presentado sus planes de que van a dejar un parque, de que van a dejar espacios verdes, pero no ponen de que el río va a ser el que va a morir, porque sí. Al río lo ponen como quebrada, como que es un sitio totalmente carente de vida. Y cuando uno va al río, el río está vivo. Incluso hay subestaciones de ANDA que de ahí toman agua, que están ahí los grandes depósitos llenando. Si el río estuviera muerto, no hubieran contenedores de ANDA. Sí, claro. Senia, háblenos también sobre estas consultas ciudadanas. Ya decía Patricia, de parte de la alcaldía se han hecho estas consultas. ¿Cómo se están realizando hasta el momento ese tipo de consultas? Bueno, lo han hecho puntualmente con la aparición de esta nota que se ha hecho girar ya públicamente, ¿verdad? Pero según la política y ordenanza de participación ciudadana que se elaboró para
darle seguimiento al Plan de Desarrollo 2002-2006 en el municipio de Santo Tomás. Según esa política, las asambleas deben ser zonales y previas, por lo menos con 6 meses de anticipación a que se apruebe o a que haya una nota de aprobación, ¿verdad? Ese es el debido proceso, eso está en el diario oficial y está el procedimiento, cómo se debe de seguir, ¿verdad? Y que debe de ser comunitario. Nosotras comentábamos que precisamente hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de que están construyendo eso y han visto que están talando árboles, que llegan camiones con materiales de construcción y todo eso. Perdón, pero no, o sea, se maneja así como ahí algo van a hacer, ¿verdad? Pero no es que hayan llamado a las juntas directivas de las comunidades, de los cantones del municipio de Santo Tomás, que son los inmediatamente más afectados, ¿verdad? Sí. Aunque al final es todo el municipio y todo el país el que resulta afectado, porque nosotros somos, como Pati decía, donde inicia este río Acelguate que se une al mar luego después, ¿verdad? Y que a nosotras nos consta que hay una gran contaminación, ¿verdad? En ese río, precisamente por todos los vertidos que desde las comunidades del Gran San Salvador se han estado llegando allí, y ahora que vamos a contribuir con esto más, ¿verdad? Entonces, esa política y ordenanza de participación ciudadana detuvo ciertas, ¿cómo se llama?, construcciones que en un momento dado quisieron hacer, ¿verdad? Pero ahí está la Ciudad Dorada, que está construida en un relleno, ¿verdad? Y que con las lluvias, porque esa es otra cuestión, que Plan Internacional elaboró un estudio de cómo era la zona sur del municipio de San Salvador, entonces, del departamento, de San Salvador. Entonces, allí ellos determinaron que tenemos las mismas características hasta Cuyultitán, ¿verdad? Que es zona quebrada, zona de inundaciones, de deslaves, de derrumbes, entonces que no es apto para eso. Con el plan de desarrollo se pidió que se elaborara también un estudio de suelos, por eso mismo. Entonces, Geólogos del Mundo vino y elaboró ese plan, esa zonificación, y determinó que habían zonas de reserva, llamadas así, unas de reserva forestal y otras que no podían ser construidas. En ese sentido, pues hay un montón de contradicciones por las que no debería de estarse dando esto de las residenciales ahí en el municipio de Santo Tomás. Y bueno, para irnos a lo más concreto, desde el 2018, para no irnos tan lejos, desde el 2018 que está la Sierra Verde, ya no hay agua en Santo Tomás. Santo Tomás la gente le gustaba por fresco, bien heladito, todavía no llegaba ¿cómo se llama eso? Neblina. La neblina de mar. Los Planes, de Render. Entonces, eso eran unas mañanas bien fresquitas, eran unas noches también bien fresquitas, a las 6 de la tarde ya uno ya estaba con suéter y todo. Los inviernos eran buenísimos, porque cuando empezaba a llover, llovía, y ahora, ¿cómo estamos? Entonces, y con eso de la Sierra Verde, hoy ya tenemos congestionamiento. Desde el puente ese, de donde van a hacer esa otra colonia, desde ahí, ya de Santo Tomás, es la entrada entre Santo Tomás y San Marcos, ese puente divide ahí. Antes, cuando pasábamos de ese puente, el fresquito ya de Santo Tomás, ¿verdad? Ahora
todo igual, caliente, todo el espacio y además unos grandes congestionamientos. Y se supone que van a haber, bueno, creo que son 500 viviendas, no sé. Pero el proyecto es el proyecto específicamente, el que nos está preocupando es el proyecto Garden Tower, que está siendo por Inversiones Roble, está siendo desarrollado, y ahí es donde el detalle que les estaba explicando Senia, cuántas viviendas y todo eso. Son como unas 500. Son 500, pero hay un parqueo para 1.400 vehículos, más dicen 200 vehículos más para los visitantes. Entonces imagínense, si con solo Sierra Verde que está ahí, que son esas, creo que es la misma cantidad de viviendas, ya tenemos problemas con el tráfico, ya con otra cosa de esas, y con los calores y con todo. O sea, realmente no sé si es que no saben o qué es lo que pasa, pero en verdad creo que no se dan cuenta de las dimensiones que eso va a tener a futuro, sí, ¿verdad? Y que estamos destruyendo con eso, aprobando ese tipo de proyectos, estamos destruyendo la madre tierra por completo, y esas son zonas que ya habían sido, por ese plan que le comentaba antes, ya habían sido decretadas como patrimonio. Son zonas protegidas. Sí, exactamente, son zonas protegidas. Y dicen que otro de los proyectos viene para la Reserva Forestal de Potreríos. Es decir, que este solamente es uno de los proyectos, sí, pero a futuro se escucha que habrá más. Sí. ¿De cuántas manzanas estamos hablando de terreno? Ahí son, ¿cuántas? Son 200. Como, no, digamos el terreno afectado son como 3 manzanas, pero están dejando pelón ahí terraceado, entonces eso va a traer una proyección de calor enorme. Como lo decía Senia, por siendo puntuales, los constructores miran eso como un avance, como un desarrollo que va a traer empleo, y eso le venden a los alcaldes: mire, apruebe este proyecto porque esto le va a traer muchos empleos, le va a traer mucho desarrollo económico a su municipio, van a haber más centros comerciales. Claro, esto le suena música celestial a los alcaldes, pero no se ponen a pensar en la repercusión que hay para la comunidad a largo plazo y a corto plazo también, porque las aguas grises contaminan inmediatamente los ríos y se muere todo lo que hay ahí. Lo preocupante es que va a dar, digamos, de ahí se abastece, por ejemplo, la subestación de Anda que está en Changayo. Yo he visto cuando el río entra a los filtradores, que son como una infinidad de caleras, y ahí va filtrándose y toda esa agua va para Soyapango. Entonces, no es que estemos, digamos, como queriendo una utopía de una sociedad perfecta, no, estamos viendo que va a ser afectada toda la capital. Soyapango es un municipio sumamente poblado, y de repente les van a llegar ¿cómo es que se llama? El agua potable con sabor con olor a lodo, con olor a químicos. Que ya tienen problemas, sí. ¿verdad? Sí, entonces van a tener más, porque las aguas grises, por más que se filtre el agua llega con un sabor como a químico. Porque los metales pesados que trae el jabón se quedan. Entonces la gente está tomando químicos. Y cuando las pilas se llenan y se les hace un como borde negro a las orillas, a las pilas, y es la acumulación de residuos tóxicos que trae el agua y los metales pesados. Entonces es algo muy real que los alcaldes no quieren ver. Ellos solo oyen la música de que va a haber empleo, de que va a haber desarrollo, de que va a haber comercio, pero ¿a costo de qué? Del agua. Y no solo del agua de Santo Tomás, sino que el agua de todas las comunidades que van camino al lago de Ilopango, de Joya Grande y de Soyapango, porque el río Cuapa abastece Soyapango. Sí, es preocupante esa situación, Emma, cuando ya hablamos de las consecuencias directas para estas comunidades, y como bien lo dice Senia y Patricia, no solamente para Santo Tomás, San Marcos, sino muchas zonas de San Salvador. Y acá hay varias cosas, ¿verdad? Ya mencionaban ellas, directamente la afectación al río, ¿verdad? Por la contaminación, por las aguas grises, pero la afectación al agua, si hay mantos acuíferos, pues también se verá afectado.
el calor, ya lo mencionabas, estamos viviendo una época debido al cambio climático, pues esos calores intensos, todo esto se va a ir afectando más. A veces no se toma en consideración esta situación, ¿verdad? Y como dice Patricia, pues los alcaldes aprueban este tipo de proyectos porque se les vende la idea de que va a haber empleo para la gente, pero ¿a costa de qué? Hablemos de esas consecuencias graves. Esto es lo que a nosotros nos está preocupando como CESTA, que estamos trabajando por la generación de conciencia ambiental, estamos queriendo incidir en los tomadores de decisiones, pero nos damos cuenta que la realidad es otra, nos damos cuenta de que lo natural, la vida es menos para los inversionistas, para los urbanistas, que no les importa, lo que quieren nada más es generar más lucro, más ganancias, y la vida se pierde. Por más que nosotros hemos hecho hincapié en que debemos de hablar de que el desarrollo económico no puede darse pensando de que debe de crecer, las ganancias deben de ser más exorbitantes para que demostrar que ellos son exitosos. No podemos hablar de eso cuando el planeta no crece, cuando los territorios se ven afectados, cuando el agua, que es un bien sensible para la población, va a no ser disponible, porque sí, ya desde ahora nosotros recibimos reportes y estamos trabajando con poblaciones que están en toda esta zona, y hay colonias, por ejemplo, aquí en San Marcos, que desde que llegaron a habitar ahí, tienen más de 40 años de habitar ahí y no han recibido el sistema de agua por cañería. Es una comunidad que se llama San Rafael, que está bien cerca del casco urbano de San Marcos, y son prácticamente invisibles, son olvidados. ¿Por qué? Porque es una población pobre. Entonces ellos no tienen este bien natural, no lo tienen disponible en sus casas, y pues llega una pipa y a veces no llega, y la población pues está sufriendo porque tienen un pequeño nacimiento de agua que también no es accesible para todos. Entonces esta situación del agua a nosotros nos preocupa porque también de ahí tiene que ver el alimento. Nosotros como CESTA promovemos mucho la producción de alimentos a pequeña escala, en los huertos caseros, en los huertos agroecológicos, pero nos damos cuenta que a veces la población no tiene disponibilidad de agua ni tan siquiera para sus necesidades básicas, y este tipo de inversiones, pues ya lo comentaron las compañeras, va a ser más difícil la situación. Los atascamientos, o sea, a veces también decimos que hay que haber más vías de acceso, que hay que crecer los accesos vehiculares. Nosotros como CESTA promovemos mucho el uso de las bicicletas, pero vemos que ya lo mencionaban ellos, que en esta colonia que están ya iniciando la construcción hay espacios para vehículos. Las viviendas que van a construir ahí son viviendas no para una población de escasos recursos o población popular, sino que para cierta población que va a lograr pagar este tipo de viviendas y de condiciones. Entonces, si hay más unidades vehiculares atascando estas vías de acceso, más contaminación, más generación de los gases de efecto invernadero y más aumento de la temperatura de esta zona, ya no, que contribuye a la temperatura del planeta también, a la elevada temperatura del planeta. Ahora, por ejemplo, estamos dándonos cuenta de que sí, todas esas alarmas que nosotros hemos mencionado, de que el cambio climático, que la temperatura del planeta va aumentando, que van a aumentar los niveles del mar porque se derriten los polos, esto se está haciendo realidad. Ahora lo que estamos sufriendo más no solo es el calor, sino que no llueve, o está lloviendo muy, muy distanciado, muy irregular. Y esto ya en la producción de alimentos, tanto es malo la temporada donde no llueve, como es malo también cuando llueve en exceso.
Entonces, toda esta calidad de vida sí nos preocupa porque la mayoría de la población no es tomado en cuenta y no sabemos pues que los inversionistas junto con las municipalidades pues llegan a sus acuerdos y no importa, ¿verdad?, las consecuencias. Ya ellas mencionan todas esas preocupaciones y sí, para nosotros queremos hacer estas alarmas mucho más extendiéndose hacia los demás municipios para que más población se oponga a este tipo de inversiones. Ustedes como habitantes y pues a partir de esa preocupación que tienen por todo esto que ya han mencionado, ¿han tenido la oportunidad de conversar, hablar con alguno de los alcaldes de estas zonas para exponerles su preocupación y pues esto que están viviendo, o con delegados del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo? No, digamos, estas gestiones que han entrado nuevas se han caracterizado por distanciarse de la gente, no permiten ni siquiera la entrada a la alcaldía. Digamos, si usted llega a la alcaldía y quiere entrar, ¿a qué viene? ¿Tiene cita? ¿Con quién quiere hablar? ¿O cuál es su diligencia? Y si uno dice, mire, yo venía porque quiero audiencia con el alcalde para plantearle, aquí deje sus papelitos, pero no lo dejan pasar ni de la puerta. Entonces yo eso nunca lo había visto. Hasta esta gestión nueva que ha venido con este partido político, tienen esa norma de que no dejan pasar a la gente. Y se distancian de la gente, no van a las comunidades, digamos, los delegados que han dejado, se comportan como si que fueran figurines, andan bien vestiditos, pero no hablan con la gente. Y si la gente se les quiere acercar, inmediatamente la rechazan. Entonces ellos no saben cuáles son las necesidades de la gente, no saben a dónde es que hay, digamos, una petición, ellos no saben. Y tampoco les interesa conocer, porque no, un ejemplo, digamos que hay en la necesidad de reparar una calle, van y destrozan una calle que está buena, y la calle que necesitaba reparación, esa ni siquiera la vieron, porque no saben lo que la gente necesita, no la consultan. Entonces, ante esta, digamos, como rechazo que hay hacia la comunidad, lo primero que hicieron al llegar dijeron, miren, no van a haber proyectos en 2 años. Así que no estén viniendo a pedir nada. Entonces, esta consulta ciudadana que se está haciendo ha sido casi de forma obligatoria, que la gente se ha tomado la atribución de hacer la ficha, digamos, de solicitar la ficha a un delegado municipal, que no sé si ese pobre va a tener problemas por haber dado la ficha. Y lo que hicieron la gente fue sacarle miles de copias a una ficha, y esa es la que se ha estado distribuyendo desde ayer para ahora, para hacer la consulta ciudadana y que la gente declare si se siente afectada por esta construcción. Imagínense al punto que hemos llegado, que la gente se ha tomado la atribución de hacer la consulta ciudadana. Pero en este caso, Senia, ¿así deben hacerse las consultas ciudadanas? ¿Eso es una consulta ciudadana, llenar una ficha? No, realmente. Bueno, decir que la consulta ciudadana es una sustitución de los cabildos abiertos, porque se considera que eran demasiado exclusivos. O sea, llegaban 3, 4 representantes de una comunidad a decir lo que querían sin tener la voz de toda su comunidad, ¿eh? Sin tener el apoyo de toda su comunidad. Por eso surge la política y ordenanza de participación ciudadana, para incluir específicamente a las mujeres, porque era el sector llamado así, ¿verdad? En ese momento, que se veía que por ningún lado, ¿verdad?, apuntaba. Entonces, partiendo de eso, de que quería ser más inclusiva, entonces se determina también, y es una cosa legal, ¿verdad?, está en el diario oficial, entonces que una consulta ciudadana debe de convocarse con 6 meses de anticipación, ¿verdad? Y convocar no solo a las juntas directivas de las comunidades que forman parte del espacio afectado, sino además a un cierto porcentaje de ciudadanos de cada una de las comunidades. Entonces, esas consultas ciudadanas se hacen por cantones,
¿verdad? Por cantones, así está definido. Porque es un buen número de gente. En aquel tiempo en que la política y ordenanza surgieron, habían 37,000 habitantes en Santo Tomás. Entonces, ahora es mucha más gente, ¿verdad? Sí. Así que no, realmente no están cumpliendo con esa parte. Además de que legalmente tendrían ellos que contemplar ese periodo de tiempo de las convocatorias, porque ellos tienen que recoger un listado de personas participantes en la asamblea, porque tienen que garantizar eso, que realmente sea una consulta ciudadana, ¿verdad? Entonces, y es lo que no se está haciendo. Sí, bueno, que lamentable, como usted dice, tiene que ser con 6 meses de anticipación, pero acá ya están terraceando y a la vez están llenando pues esta ficha, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a quedarnos por acá, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted también tendrá la oportunidad de participar. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando sobre la destrucción ambiental en Santo Tomás y otros municipios de San Salvador. Nos acompañan en cabina YSUCA Emma García de Cesta y también Zenia Noyola y Patricia Zulete, son habitantes de estas zonas. Es momento de que usted pueda participar, ya sabe la metodología, puede marcar nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. También a través de nuestro WhatsApp puede dejarnos sus mensajes de voz o de texto 7571-2779. Por supuesto, a través de nuestra página de Facebook también lo puede hacer a través de sus mensajes. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Hablo de San Miguel. Mi nombre es Luis Navarro. Yo quisiera hacer una reflexión también, ¿verdad? Pero lo quiero hacer sobre la construcción de una iglesia que han hecho en Valle del Ángel. Yo quisiera la opinión de ellos respecto cuál es el daño ecológico que están ocasionando hoy con la construcción de la iglesia, y después se supone que vendrán más construcciones porque no va a estar una iglesia sola ahí abandonada, no, que tienen que haber muchas construcciones ahí, ¿verdad? Entonces tal vez no es el tema que están tocando, pero yo quisiera una opinión respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado. Dice: buenos días a las invitadas. El río Coapa debe declararse un bien comunal, no apto para urbanizaciones, porque es un pulmón y un acuífero, y además una contaminación ambiental, y el lago de Ilopango pues afectaría también a sus habitantes. Nos dicen: todas las comunidades debemos denunciar toda clase de urbanización por destrucción ambiental, nos dice Carlos Cálix. Un saludo. Tenemos un audio también, escuchemos.
Buenos días. Miren, es muy, muy, muy lamentable, ¿verdad? Que da indignación y cólera porque aquí no se trata de hablar, de hacer santas ganas, porque es un país pequeño y un país que debe de protegerse, ¿verdad? Porque yo admiro a las poblaciones que mantienen, ¿verdad? Pretenden preservar y mantener su cultura, ¿verdad? Es muy doloroso estas contaminaciones que quieren hacer, pero ¿qué podemos hacer? Pues hagamos algo, digo yo. Hay que ir a pelear si es posible con quien hay que pelear, porque hay que defender el derecho a una salud, ¿verdad? Y a la salud es el tipo de agua que podemos consumir ahorita y el que vamos a consumir después. Muy lamentable, pero estamos allí y que se pueda hacer algo porque debe de haber una escapatoria, una salida. Siempre hay cosas que se pueden lograr. Sí, bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a estar dándole lectura a los mensajes que usted nos puede estar enviando a través de Facebook también y, bueno, a través de nuestros números directos y nuestro WhatsApp. Bueno, ya nos decían allí y preguntaban, Emma, qué podemos hacer, decían, ¿verdad? Cómo organizarse y cómo hacer para evitar estos daños de los que ya hemos estado conversando. Sí, realmente que defender la vida nos va a tocar, pues, unirnos, buscar una manera de defender, pues, esta vida. Y creo yo que es bastante motivante cuando la población local sale y se pronuncia y pide su derecho humano, ¿verdad? Al agua, a la alimentación, a un ambiente sano. Entonces, este tipo de acciones pues ya resultan más impactantes cuando la ciudadanía se une, y esto es lo que nosotros consideramos que hay que hacerse, pues así, la voz tiene que hacerse escuchar, tiene que haber un impacto cuando todos estamos unidos para hacer esta defensa. Sí consideramos pues que si la población está ignorando esta situación, hay que darle a conocer, no solamente porque ya vimos que ya pusieron mano a este terreno, sino que qué es lo que nos va a afectar, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, el señor que hablaba de San Miguel, estamos viendo pues que lo mismo le está afectando allá en esa zona de Oriente, y es porque ha habido ahorita, se está dando mucho permiso para hacer inversiones, para favorecer pues empresas, para favorecer urbanizaciones, y esto está generalizado. Entonces debemos de actuar y unirnos y no tener fronteras de municipios, sino que tratar de darnos cuenta que el problema es de todos. Y entre todos tenemos que luchar por defender esta vida. Sí, digamos, es importante que la ciudadanía no sienta temor, ¿verdad? Si estamos hablando de que una persona es la que va a estar hablando, se puede sentir atemorizada, pero no, o sea, estamos hablando por todos, ¿verdad? Y estamos levantando este llamado a que defendamos nuestros derechos, y esto es algo colectivo. Todos estos años que vienen, ya como mencionaba, estamos viendo de que ya las situaciones ambientales se van haciendo más extremas. Entonces todo esto se va a ir haciendo todavía peores condiciones de agua, peores condiciones de temperatura, peores condiciones de disponibilidad de alimentos, y ya no digamos todo esto por la falta de empleo o por el alza de los productos de primera necesidad. Todo esto va a hacer pues que nos pronunciemos en forma masiva por la crisis ambiental que va a ser cada vez más extrema. Sí, Patricia y Senia, en las comunidades donde ustedes viven,
Bueno, ustedes están haciendo su parte, ¿verdad? El hecho de que estén denunciando esto acá ya es un trabajo bastante importante, pero ¿de qué manera ustedes también están en sus comunidades pues haciendo conciencia a las personas sobre estos daños? Porque como decía Senia, muchas personas puede ser que ni se enteren, ¿verdad? O que vean que hay máquinas, que hay construcción, pero se ve lo más normal, ¿verdad? Una construcción más, se ha normalizado esa situación acá en el país, pero las consecuencias pues son graves, ¿verdad? ¿Qué hay en las comunidades de ustedes? ¿Cómo está la gente? ¿Está consciente de esa situación? Muchos tienen temor porque saben de que las construcciones de esas casas, aparte de que vienen a dejar deforestado toda la zona por muchos años, porque la gente, claro, llega a su casita, la compra y siembra plantitas, pero cosas pequeñas, cosas que no le viene a dar ningún cambio al clima de la zona. En cambio, si usted se para debajo de un árbol grande, incluso hasta es diferente el clima debajo de ese árbol, tiene su microclima, él debajo está bien fresco, si usted se quita de la sombra de ese árbol, hay un gran calor en el sol. Entonces, la gente sabe de que eso es malo, pero nadie tiene el valor, como decimos, de dar la cara y decir vamos a ir a protestar, todo el mundo tiene miedo. Entonces, esa fue la principal dificultad en las comunidades. La gente tiene miedo. Casi siempre hay amenazas de las partes de las constructoras. Miren, nosotros aquí les vamos a traer mucho desarrollo y prometen muchas cosas. Incluso a los vecinos les dicen de que les van a contratar a ellos para las construcciones. Y lo más triste, digamos, en esta clase de colonias que hacen, que los diseños son horribles, digamos, una casa de pequeñísimas, una pared para 2 casas, pero en cambio si usted va a ver estas mismas constructoras y las va a ver a construir allá por la zona de las piletas, no hombre, si una casa para acá, un cuarto de manzana, y la casa tiene parque a los 4 lados, y aparte de la calle tiene forma de U, y en esa U en medio hay parques. Entonces, ¿por qué construyen así en una zona y allá donde se dice va a vivir el pueblo, son cajas de fósforos, una tras otra, entonces vivir en la gente así nada? Creo que es una gran falta de respeto de parte de las constructoras tratar así a la gente, ofrecerles esta clase de modelo de casas y a los que allá, que viven en las zonas altas, les dan otra. ¿Por qué no darle el mismo trato a la gente? Dejarle suficientes zonas verdes y respetar los árboles que ya están, porque esa es una de las prohibiciones que hay en la cordillera del Bálsamo. Cuando se construye en la cordillera del Bálsamo no puede botarse ningún árbol, y porque ellos no lo hacen a todas las partes a donde van, a todas las partes de donde construyen. A la constructora Roble no le importa botar una ceiba de 200 años. Si es en una zona pobre, pero si es en la constructora del Bálsamo, allá en las piletas, uy, cuidado con tocar una ceiba de allá de los grandes señores. Entonces, creo que tenemos ya que empezar a hacer respetar el derecho de toda la gente, de que estas constructoras empiecen a vernos iguales a todos, porque destruyen ríos y los declaran como quebradas contaminadas ante el Ministerio del Medio Ambiente, y no les importa afectar a cientos de comunidades pobres. Sí, ¿en sus comunidades, Senia? La realidad es que, somos un municipio que denuncia bastante y lastimosamente después de un periodo en el que la participación ciudadana fue bien escuchada, dijeron los siguientes administradores de la municipalidad que ya no trabajaban con la participación ciudadana. Entonces a la gente le ha tocado formar redes con otros grupos de gente de otro lado para poder hacer escuchar su voz, ¿verdad? Entonces, debido a eso, la gente ya de las comunidades no siente como la gran confianza de ir a hacer denuncias, ¿verdad? Además, porque cuando van a una institución del Estado, les dicen que eso, o si van a la alcaldía, por ejemplo, y denuncian eso, ¿verdad? Mire, a nosotros no nos han notificado que van a hacer
tal cosa. Entonces ya le dicen, sí, pero es que ya los permisos ya vienen de allá del gobierno central, ¿verdad? O del Ministerio de Medio Ambiente o cosas por el estilo. Poco pueden hacer las alcaldías, entonces. Entonces, digamos que yo no sé cómo hacen ellos eso, ese entramado, ¿verdad? Pero la situación es que ya nosotras ya no es a la municipalidad, digamos, que tendríamos que pedirle cuentas, porque ellos están bajo las decisiones que se toman exacto. Entonces, eso sería la cuestión. Entonces, sí, nosotras quizás lo más importante para nosotras es el llamado a esas redes que podemos hacer entre ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Del país, no de un municipio, ¿verdad? Ni de un departamento, sino que del país. Porque sí, en realidad hay que, bueno, como nos lo dijo nuestro gran antecesor en los derechos humanos, hacer escuchar la voz del pueblo, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos estar unidos y tomar esa fortaleza de ahí, ¿verdad? De esa unión. Y sí, hay gente haciendo cosas, queriendo que la gente se entere y todo eso, pero lo estamos haciendo a paso de hormiga, ¿verdad? Porque quien está facultada para hacer esas asambleas municipales no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces tenemos más mensajes. Buenos días. Dice más sobre la población. Hay más demandas de recursos de vivienda. Entre más población hay más demandas de recursos de vivienda, hay más contaminación. Somos un territorio pequeño con demasiada gente y no hay educación en ese ámbito, nos dicen. Tenemos un audio que no hemos escuchado. Sí, adelante. Muy buenos días, excelente programa. Esperamos que las autoridades competentes puedan tomar cartas en este asunto. La situación es grave. Se debe de prevenir una gran desgracia que se puede venir a futuro, porque, bueno, la verdad que los gobiernos después resultan, ante estas situaciones, lo que resultan saliendo es con una bolsita de alimentos, unos 3 trapos, una lámina, para querer hacer algo, pero esa no es la solución. La solución es ahorita parar prácticamente esa construcción por todo el daño que va a venir a futuro. Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por participar. Bueno, y esto que nos decía la persona que recién nos llama tiene que ver también con lo que mencionaba ustedes, que son, bueno, la zona esa es zona vulnerable, ¿verdad? Es una zona que no es apta, Emma, para hacer ese tipo de urbanizaciones, pero acá parece que poco importa, ¿verdad? Y se siguen construyendo y eso a la larga pues podría tener también desastres, ¿verdad? Y como lo decía la persona que nos mandaba ese audio también, es importante también evitar este tipo de situaciones. Fíjese que siempre la justificación es, porque somos mucha población, hay más demanda de espacios habitacionales, pero ya lo mencionaban ellas, que para eso va a depender de el interés económico de las empresas inversionistas, porque están ofreciendo estas construcciones para qué tipo de población. O sea, la gente pobre, por decir así, no va a lograr comprar este tipo de vivienda con este tipo de condiciones, este tipo de servicios que están rodeadas, estas vías de acceso. O sea, tienen un costo mucho más elevado. Entonces, no va a resolver el problema habitacional de la mayoría de la población, sino que de cierto grupo privilegiado. Entonces, ¿a qué responden este tipo de inversiones? Hay, digamos, si hay un estudio previo que dicen que no es una zona apta para terracear, para hacer este tipo de construcciones, ¿por qué no entonces se hace un estudio hacia dónde podemos hacer las construcciones de las viviendas? ¿Por qué no se respeta el ambiente natural? ¿Por qué no se respetan las zonas de recarga acuífera? Porque
porque los bienes naturales no significan nada para este tipo de inversiones. Entonces estamos oponiéndonos hacia la vida, entonces estamos oponiéndonos a que sepamos vivir en armonía con la naturaleza. Ya antes, pues, las comunidades antiguas, sí es cierto, era menos población, pero ellos sabían habitar con el ambiente natural. ¿Y por qué no se hace ese tipo de construcciones, o por qué no se hace este tipo de lugares donde habitemos en armonía con la naturaleza? Si la naturaleza nos responde con todos esos beneficios, el oxígeno, el agua, la biodiversidad, el alimento. Entonces, lamentablemente, mientras nosotros como especie humana pongamos encima en los beneficios económicos, el poder económico encima de la naturaleza, la vida va a morir, o sea, vamos camino hacia la muerte. Y eso es importante dejarlo claro, Emma, eso es lo que usted mencionaba, es decir, no es que haya una oposición a que se construyan viviendas, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, no quieren que avance el país, ya no quieren que haya vivienda, mucha gente tiene necesidad de vivir, de tener una vivienda, pero ya lo decía Emma, ¿verdad? Y lo que también ustedes mencionaban, si hay un estudio de impacto ambiental, que no se haga en una zona de recarga hídrica, que no hayan comunidades cercanas donde pueda ser afectado, cerca de un río, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer este tipo de construcciones, pero tomando en cuenta toda esa situación y respetando si hay un informe que indica que en esa zona no se puede hacer porque es vulnerable o porque va a traer consecuencias al ecosistema, pues no hacerlo, ¿verdad? Pero eso no se toma en cuenta. Las constructoras hacen al revés, buscan zonas donde haya un río para ellos poder utilizarlo como vertedero. O sea que ellos no piensan en el bienestar ambiental, ni mucho menos de las comunidades. Ellos lo hacen adrede, buscar un río para utilizarlo de vertedero. Y eso trae consecuencias muy graves. Entonces, y como dice ahí que no estamos oponiéndonos a que se construya, pero sí que se haga el estudio, porque el terreno donde están terraceando es inestable. Cada vez que tiembla ahí se abren grietas enormes. ¿Y por qué? Porque ahí pasa la falla de Santa Marta. La falla de Santa Marta rodea todo el cerro de San Jacinto, es como un anillo. Y ese anillo no es rectecito, sino que es un anillo bordeado que tiene miles de grietas. Y todo eso, cuando tiembla, se abre. Entonces, cuando fue el terremoto del 86, yo me recuerdo que toda la cuesta de San Marcos, ahí no quedó nada, ni piedra sobre piedra. Y era una polvazón que no mirábamos ni el cerro, porque ni una casa había quedado en pie. Porque ahí pasa todo lo que es el río Matalapa. Esa es la naciente de, digamos, esa es como la vena de la falla de Santa Marta. Entonces, cuando nosotros salimos, era un hoyo, ya no había cancha, era una grieta enorme, como en forma de campana, y esa misma forma de campana es la que se hace en esos terrenos. Entonces, a las constructoras, digamos, solo les importa que les vendan un terreno barato, pero no se ponen ni siquiera, no van al CNR y ver si ahí pasa una falla. Entonces, ahí la falla de Santa Marta pasa justamente ahí donde están terraceando. Cuando tiemble, esas casas van a ser un solo polvo, no va a quedar nada. Entonces, todo esto la gente lo tiene que saber, que están comprando, si llegan a construir esas casas, están comprando prácticamente una pérdida, porque va a ser una zona sumamente inestable en la que están construyendo. Bueno, y después viene el tema de las cárcavas, ¿verdad? Que se hacen también a raíz de construir en zonas que son rellenos también. Sí, algo de eso quería comentar, porque en realidad ya en las urbanizaciones que ya hicieron se caracterizan por eso. Bueno, la Ciudad Dorada la hicieron en un relleno y pues no se necesitó ningún terremoto ni nada de eso, con solo las lluvias fuertes que hubieron no me acuerdo qué año fue, pero cuando se murieron unas familias. En el 20, fue en el 2020. Entonces, en ese entonces, solo eso,
Solo eso se necesitó, esas lluvias fuertes, y toda la parte ya final de las viviendas ya se empezó a ir. Imagínense, la gente invierte en esas viviendas sin saber las condiciones en que se encuentra el espacio, ¿verdad? Y ahora aquí en esta parte donde van a hacer estas otras viviendas en kilómetro 13.5, creo que es, ¿verdad? 13.5 de la autopista Comalapa. Ajá, junto a la San Luis, Colonia San Luis, es la primera colonia del municipio de Santo Tomás, en el kilómetro 8 por Calle Vieja. Ahí en esa zona pasa una falla también. Entonces, una falla de los terremotos anteriores. Entonces, todo ese estudio, ellos no lo toman en cuenta, y la gente sí debe saber en qué está invirtiendo. Ese estudio que se hizo, que les decía yo, para el plan estratégico, arrojaba que más de 5,000 viviendas eran necesarias en la población del municipio. Entonces, pero eso no justifica que vengan a hacer esas residenciales, porque son residenciales a las que la población no va a tener acceso, ¿verdad? Entonces se hizo Viene gente de otro lado. Exacto, son personas, ahí no toda la gente tiene vehículo en Santo Tomás, ¿verdad? Entonces, y si tienen picachitos, viejitos, que solo para trasladarse con sus cosas de comercio, ¿verdad? Entonces, eso. Y pues hay que saber que también esta otra residencial, que es la última que han hecho, ya secó un río, ¿verdad? Y que estaba hecho en fuentes de mantos acuíferos del Porvenir, de la comunidad del Porvenir, y que allí habían pozos de agua y ya los secó, ¿verdad? Hoy la gente ya está padeciendo de eso, que ya no tienen el agua servida, ¿verdad?, en su casa. Entonces ahí como queda el derecho a la vida, ¿verdad?, que es el primer artículo de la Constitución que nos dice que esa es la función principal y primordial de un gobierno en un país, ¿verdad? Entonces ahí va como la cadenita. Si un derecho ya se vulnera, ya no se respeta, si uno, ese mismo derecho va haciendo que los demás derechos de las personas se vayan también irrespetando, ¿verdad? Entonces, por eso es vital que nos unamos, que hagamos una concienciación a todo el mundo, ¿verdad? Y que gente que estuvo y que participó en los momentos en que se decretó que era un patrimonio de la humanidad, esa zona de la cordillera del Bálsamo, y que además se dijo que había que cuidar esas reservas porque son cuencas de agua, ¿verdad? Entonces, pues esa gente se le hace el llamado, ¿verdad?, para que recuerden todo eso, y que nos unamos y que veamos cómo hacemos para que esto no siga sucediendo, que no siga avanzando, ¿verdad? Sí, Emma, nos quedan pocos minutos. Un último llamado. ¿Cuál sería el llamado? Bueno, tanto a las autoridades, instituciones del Estado y también, ¿verdad?, a las poblaciones. Nosotros en CESTA realizamos cursos que tienen que ver con la conciencia ambiental, cursos de cambio climático. Hemos invitado a las municipalidades de la zona sur, algunos han asistido, algunos han mandado delegados, pero consideramos pues que ya si ellos tienen alguna actitud para ver todo el desarrollo territorial de otra manera, pues no tiene un impacto sobre las decisiones de las personas que toman el poder o que tienen el poder para decidir sobre qué hacer, ¿verdad?, sobre hacer valer mejor el dinero. Entonces, este tipo de, digamos, de situaciones son las que nosotros nos hace pues que mantengamos esa labor de
continuar la concientización, de unir los esfuerzos, de sentir que todos somos afectados y que mantengamos las puertas abiertas para que la población se aboque, que nos busque, que unamos las luchas, que defendamos nuestros derechos. Y sí, pues consideramos pues que ahí en Cesta pues vamos a hacer una defensa y que las comunidades también vamos a continuar pues escuchándolas y apoyando y hacer este llamado, este esfuerzo más amplio, más de mayor impacto. Bueno, que está hecho el mensaje, ¿verdad? Cuidar el territorio, cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, porque pues más adelante se ven las consecuencias, esas consecuencias graves de las que ya hemos conversado. Muchísimas gracias, Emma. Gracias también, Patricia. Gracias, Zenia, por haber estado con nosotros. Es un gusto que nos hayan acompañado en este espacio. A usted también, gracias por ser parte de la entrevista de YSUCA. Le invito a que comparta esta entrevista, queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Ahí puede buscarnos como Radio YSUCA 91.7 FM. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.